La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Muy buenos días, queridos televidentes. Damos inicio a La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. En este domingo 33º del tiempo ordinario, vamos a llevar a ustedes la información actualizada de las noticias más importantes de Iglesia Católica internacional, nacional y, por supuesto, diocesanas. Hoy, 14 de noviembre, celebramos también la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con la información de Iglesia Católica local, contándoles que el presbiterio correspondiente a las vicarías San José y San Rafael vivieron su primer retiro espiritual, acompañados por el obispo electo de esta iglesia particular, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve. Estuvieron reunidos del 8 al 10 de noviembre en la Casa de Nazaret, ubicada en el municipio de Pamplona. Allí, Monseñor dirigió el retiro espiritual bajo el lema «Formar en el corazón del sacerdote los sentimientos de Cristo». Desde el pasado lunes al miércoles 8 de noviembre, parte de los sacerdotes de la Diócesis de Cúcuta participaron del retiro Tener en el corazón los mismos sentimientos de Cristo, dirigido por nuestro obispo electo, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, quien desde una perspectiva humana, psicológica, espiritual y pastoral, animó a los sacerdotes a configurar su vida con Cristo en las diferentes sensibilidades de la vida. Durante esta semana estuvimos en retiro espiritual con una parte de los sacerdotes de Cúcuta y pudimos reflexionar sobre el tema formar en el corazón del sacerdote los sentimientos de Cristo, desde la perspectiva de la fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia. Y esto ha fortalecido en los sacerdotes su vida espiritual, su vida de oración, que se verá precisamente en beneficio de las comunidades parroquiales. También pudimos planear el año 2022, buscando siempre llegar a todas las personas para animarlos a reemprender la tarea pastoral, reemprender la Eucaristía presencial, la comunión sacramental y la celebración de los sacramentos. Ha sido una experiencia muy especial para mí encontrarme con todos los sacerdotes en esta tanda de retiros, y después de la posesión canónica el 20 de noviembre nos volvemos a reunir para tener el encuentro con el otro grupo y reflexionar y orar juntos, que será para gloria de Dios y beneficio no solamente de los sacerdotes, sino de todas las personas. Seguimos orando por los sacerdotes, seguimos orando por las vocaciones y sigan orando por el obispo para que esta tarea que emprendo en el nombre del Señor podamos realizarla en camino sinodal y en salida misionera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Y continuamos con la información local, contándoles que el pasado sábado 6 de noviembre, en la Fundación Pía Autónoma Asilo Andresen, se desarrolló una jornada llamada No al Halloween, sí a la vida y a los sueños de los niños. Esto con el fin de dar contrariedad a las fiestas que por esos días se celebraban en todo el mundo. A finales de octubre celebran algo que llaman el Halloween o Día de Brujas. Esto trae algunos signos negativos en los niños. Por esto, en la Fundación Asilo Andresen promueven el valor de la vida, de la esperanza en tejer los sueños que cada uno de ellos manifiestan y en promover también las sanas costumbres. Los niños del Asilo Andresen dicen no al Halloween, sí a la vida.
En la tarde del pasado sábado 6 de noviembre, la Fundación Pía Autónoma Asilo Andresen desarrolló una jornada llamada No al Halloween, sí a la vida y a los sueños de los niños, promoviendo así año tras año durante estas fechas el valor de la vida, las sanas costumbres y tejer la esperanza en cada uno de los sueños que los niños manifiestan. Para reconocer y ayudar a los pequeños a palpar sus aspiraciones, se elaboraron trajes y disfraces creativos enfocados en distintas profesiones, todo esto con la ayuda de los padres de familia que son migrantes venezolanos y colombianos retornados. Y en más información les contamos que la Red de Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, y Colombia Cuida a Colombia realizaron una producción audiovisual llamada Los Paisajes del Hambre, donde se retrata la biodiversidad que hay en Colombia, sus hermosos paisajes, toda la riqueza natural en fauna y flora, pero también el contraste de los millones de colombianos que sufren los padecimientos del hambre y la desnutrición. Por ello, la Fundación Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta realizó en esta iglesia particular el lanzamiento de este documental. Se realizó el lanzamiento para medios de comunicación del documental Los Paisajes del Hambre, un documental que muestra a dos profesionales apasionados por las motocicletas que viajan por los paisajes de la geografía colombiana, pero a la vez descubren las complejas historias de sus pobladores que sufren de hambre. Colombia es un país hermoso. Tiene paisajes que te dejan sin aliento. Conocer este país en moto es una experiencia transformadora. Colombia también es hambre. Para poder alimentarnos, pues me toca pedir así de casa en casa. Más que todos los niños son los que pasan bastante necesidad. Mucha gente come una vez al día. Este es un signo típico de desnutrición, que se les va cayendo el cabello a los niños. Él es Wilmer ya tiene 6 años, ha ido 4 veces a centro de recuperación nutricional. Ayer no comieron nada. No, nada. Vivir con hambre duele, no solamente en el cuerpo, duele también en el alma. Pasamos ahora a información de Iglesia Católica Nacional. Como lo decía al inicio de esta emisión, hoy celebramos la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Por ello, Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, quien es el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, ha presentado la siguiente reflexión, con el objetivo de fortalecer la capacidad de la Iglesia, teniendo un rostro solidario, misericordioso con las personas más vulnerables y necesitadas del país. Este domingo 14 de noviembre la Iglesia convoca la Jornada Mundial de los Pobres. Es la 5ª versión de esta jornada que ha sido creada por el Papa Francisco y que tiene una finalidad muy importante, que es fortalecer la capacidad de la Iglesia de tener un rostro solidario, misericordioso, un rostro que sale al encuentro de las personas más vulnerables y necesitadas. En esta ocasión el Papa toma una frase bíblica
que nos habla de ese encuentro con aquella mujer que derramó un perfume a sus pies cuando el Señor dice: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Una expresión que nos invita a nosotros, por una parte, a reconocer que tenemos que estar siempre identificando la presencia del Señor entre nosotros a través de las personas más necesitadas, pero por otra parte, que nos invita a nosotros a reconocer que estamos en un mundo en el cual mucha gente ha resultado empobrecida a raíz del efecto de la pandemia y han surgido nuevas formas de pobreza. Todo eso pues indica que la Iglesia quiere responder desde todos sus niveles de manera solidaria, constante, permanente a las condiciones de pobreza. Para este año, el Papa nos quiere invitar también a nosotros a reconocer que no basta con hacer acciones individuales sueltas, sino que tenemos que tener una visión integral de todo lo que significa un sistema, una sociedad, una forma de democracia que sea capaz de responder a las condiciones de los más pobres. Si nos toca hacer ejercicios personales, pero también hay que apuntar hacia ejercicios estructurales, a cambiar todas aquellas expresiones de la sociedad que excluyen, marginan, que dejan por fuera grupos humanos muy vulnerables. Sea pues esta Jornada Mundial de los Pobres una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso en respuesta a aquellas comunidades, personas, familias que han resultado enormemente empobrecidas. Colombia tiene una situación de pobreza muy compleja y hay una cantidad enorme de personas, millones, que no comen sino una sola vez al día. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas familias se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Frente a esta situación que no podemos desconocer, porque lo peor sería la indiferencia, lo peor sería desconocer estas graves situaciones, la Iglesia dedica un domingo muy especialmente para elevar el compromiso, toda la fuerza de la Iglesia para buscar alternativas y para buscar caminos que sean capaces de restaurar la dignidad de las personas más afectadas por estas situaciones. A continuación les compartimos el siguiente videomensaje realizado por Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien es el arzobispo de Cali. Monseñor nos invita a vivir el sínodo como un espacio abierto para todos, como un trabajo social evangelizador. Los espacios deben ser abiertos en las parroquias. De hecho, ya hay mucha participación, tanto de laicos individuales como de parejas de esposos, de familias, de movimientos, de pequeñas comunidades eclesiales de nueva evangelización o neocatecumenales o de otras denominaciones. Hay mucha participación también en todo este trabajo social con los enfermos, con los pobres, pero necesitamos una participación sinodal que es la de la palabra, la de la consulta, la de la propuesta, la de cómo voy respondiendo yo, cómo vamos respondiendo nosotros al Señor y a su presencia, a su palabra, cómo va cambiando nuestra vida o qué tenemos que hacer para avanzar más. Entonces, que en cada parroquia haya una consulta también que vamos llevando hacia el 2023 para que el sínodo parroquial sea como la expresión en pequeño de lo que queremos con el sínodo no solamente diocesano, sino el sínodo universal que el Papa está promoviendo para 2023. En información de Iglesia Católica Internacional, el Papa Francisco inaugura sala de exposiciones en Biblioteca Apostólica. La exposición se llama Todos Humanidad en Camino. Hasta la Biblioteca Apostólica Vaticana llegó el Papa Francisco para inaugurar lo que de ahora en adelante será una sala de exposiciones permanentes para quienes visiten las instalaciones de esta centenaria institución de la Santa Sede.
La primera muestra es del artista visual Pietro Ruffo y se llama Todos, Humanidad en Camino. Inspirada en la encíclica social Fratelli Tutti, combina obras de este creador italiano con otras piezas más antiguas conservadas en el lugar, apostando así por un diálogo entre diversas épocas y estilos. Todo un estímulo también para redescubrir el significado más profundo de la fraternidad. El mundo ha bisogno di nuove mappe. El mundo necesita nuevos mapas. En este cambio de época que la pandemia ha acelerado, la humanidad necesita nuevos mapas para descubrir el significado de la fraternidad, la amistad social y el bien común. La lógica de los bloques cerrados es estéril y está llena de malentendidos. Necesitamos una nueva belleza que ya no sea el reflejo habitual del poder de unos pocos, sino el mosaico valiente de la diversidad de todos. En su discurso inaugural, el Santo Padre cuestionó a aquellas culturas que son cada vez más autorreferentes y que pierden así la capacidad de abrirse e integrar la riqueza de otros. Y en esto, según el pontífice, la belleza tiene mucho que decir, porque lo bello evoca la bondad, la verdad y la justicia. Todos conceptos que hablan del humanismo propuesto por el Evangelio y que hoy la Iglesia debe aprender a traducir en lenguajes contemporáneos para comunicarlos al mundo. El pasado miércoles 10 de noviembre, el Papa Francisco, en su tradicional audiencia general, nos explica que debemos aprender a invocar al Espíritu Santo. Confiemos en que el Espíritu nos ayuda en nuestras necesidades y que también nos apoya cuando más lo requerimos. Por eso el Papa nos enseña a decir: Espíritu Santo, ven. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia el día de Pentecostés y que empieza así: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos hará bien rezarla frecuentemente, nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Y en La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, es momento de presentarles buena música. Saludamos a Dumar Alexis Caballero, él es control locutor de la emisora Bots Day. Amigos de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, es una bendición volvernos a encontrar una vez más para nuestro recomendado, el recomendado en el cual vamos a presentar los artistas favoritos, y en esta oportunidad sé que han escuchado hablar de ellas. Es un ministerio musical conformado por religiosas, se llaman siervas, pero en esta oportunidad ellas han invitado a una de las voces
también revelación en el mundo de la música católica. Ella es Atenas, para presentarnos una excelente canción. Hoy es el día. Yo sé que les va a encantar y con el favor del Señor sé que volveremos una vez más a encontrarnos para nuestro recomendado. La gracia y la paz del Señor sean en cada uno de sus corazones. Hasta otra oportunidad. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Y en nuestra agenda pastoral nos unimos a la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. Es el lema que el Papa Francisco ha propuesto para este año. En www.diocesisdecucuta.com encontrarán un artículo con toda la información con respecto a este tema y también el mensaje de su santidad el Papa Francisco disponible para descargar. Queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos de información. De esta manera hemos llegado al final de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Recuerden visitar nuestra página web www.diocesisdecucuta.com e igualmente seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos una feliz semana. La Verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La Verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta.